Educación en la responsabilidad. ¿Qué se entiende por en toda la creación puede todo lo que se quiera y sobre lo que se tenga algún poder ser también empleado? Solo como medio, únicamente el hombre, y con él toda criatura racional, en fin, en sí mismo. Él es efectivamente el sujeto de la ley moral, que es santa gracia a la autonomía de la libertad. Bueno, entre los hechos más importantes que se han producido en el siglo XX está el reconocimiento a toda persona de los derechos a decidir qué convicciones desea adoptar y qué opciones civiles, políticas y sociales desea compartir o promover entre sus conciudadanos. Tales derechos han sido solemnemente declarados por organismos de la Comunidad Internacional de Naciones y garantizados por los ordenamientos jurídicos de los estados de las sociedades más avanzadas. El fundamento de estos derechos está en la dignidad de la persona. Kant empleó el término dignidad para designar la condición de agentes racionales capaces de dirigir su vida por medio de principios morales. Esa capacidad es compartida, al menos potencialmente, por todos los seres humanos. Tal potencial, y no lo que cada persona haya hecho de él, es lo que merece respeto aún en aquellas personas que debido a algunas circunstancias son incapaces de gobernarse a sí mismas, como es el caso de los bebés o de las personas ciertas minusválidas o de los enfermos en estado de coma. Puede decirse que la característica más acusada de la modernidad desde el punto de vista ético y político ha sido el reconocimiento a toda persona de los derechos a decidir sobre sí misma y sobre aquellos asuntos que le afectan. A tal situación de señorío sobre sí misma se le ha denominado autonomía personal. El concepto de dignidad se inició en la filosofía griega y en la tradición cristiana que se ha alcanzado a partir de la modernidad. Una gran influencia en las teorías y prácticas, tanto morales como políticas. Con el desarrollo de ese concepto sobreviene la consideración de la persona como fin, no con un valor del medio o instrumento, y la igualación de todas las personas en los derechos como ciudadanos. La dignidad también alcanza así el significado de una cualidad moral y política de la persona y se constituye en el núcleo más definido de la misma, es decir, en su valor central. La dignidad ha tenido, por lo tanto, un papel de primer orden en la percepción igualitaria de las personas, en la conformación de las democracias modernas, así como afirma el profesor Miguel Martínez. El reconocimiento a toda persona de la condición de fin en sí misma implica pues la exigencia de respetar su conciencia, su intimidad y su diferencia respecto a los demás, así como el rechazo a toda forma de violencia sobre ella y a su instrumentación. El respeto a la humanidad en cada persona impone la obligación de respetar la integridad de su vida, al igual que su autonomía moral y ética. Estamos de acuerdo con quienes consideran el reconocimiento universal de los derechos humanos como el avance más importante del siglo XX y que tal reconocimiento se refiere a los derechos de cada persona considerada individualmente, y no solo como parte de esta o aquella sociedad o de aquel u otro estado. El descubrimiento de la dignidad de cada una de las personas y del señorío deseable sobre sí mismas pues ha sido deslizándose especialmente en los últimos años
hacia la consideración de la libertad individual, como el vivir independiente de los demás y como el valor supremo cuando no único de la organización social y política. Es lo que se entiende por individualismo, el sistema de pensamiento que considera al individuo como fundamento y fin de todas las leyes y relaciones morales políticas. Las consecuencias de este fenómeno se producen en una triple dirección: la inflación de los derechos individuales sin referencia alguna a los deberes, el predominio de los intereses placenteros y la pérdida del sentido de pertenencia a una comunidad. Las mujeres y los hombres de nuestra época pues se han apartado como tendencia general del esfuerzo por cumplir los deberes individuales con la perfección de sí mismos y con los otros y la naturaleza. La cultura de la obligación ha dado paso a la ocupación en la gestión integral de los propios intereses. Se habla de los derechos civiles y políticos, los derechos a la salud, educación, trabajo, vivienda digna y un medio ambiente limpio, entre otros. Pero no se habla de las obligaciones a la conservación de la naturaleza, al trabajo bien hecho, al ciudadano de aquellas personas más próximas, al ahorro de los recursos naturales y al cultivo de nuestras capacidades. Es cierto que el individualismo contemporáneo no excluye la ayuda a los otros, siempre que no signifique la entrega total a los demás. Se ayuda a los otros, pero sin comprometerse demasiado, sin dar demasiado de sí mismo. Está de moda ser voluntario social por horas. En unas épocas, hemos pasado de una exaltación del deber a la búsqueda de la felicidad subjetiva, el amor a uno mismo y el bienestar personal. Son los principales motivos que impregnan nuestra vida cotidiana. La consecuencia del individualismo, más estudiada por los pensadores morales y políticos de nuestros días, es la pérdida del sentido de pertenencia a una comunidad concreta, tal como han puesto de manifiesto los comunitaristas, quienes constatan la disolución del nexo social, la erradicación de las entidades colectivas y el incremento del egoísmo. El desarraigo de la comunidad de pertenencia es cultivado especialmente entre aquellas pocas personas que controlan verdaderamente el flujo internacional del dinero y la información que presiden las instituciones de investigación y enseñanza superior, manejan los instrumentos de la producción cultural y establecen reglas de juego con las que se llevan a cabo los debates sobre asuntos públicos. Esas élites con los actuales medios de comunicación pues forman grupos planetarios de presión y redes internacionales con un arraigo mayor entre ellos que con los vecinos de su ciudad o país de origen. Ante esa situación, desde diversos sectores de la sociedad se vienen postulando nuevos planteamientos éticos y políticos que concilien pues los intereses comunes con los individuales, los derechos del individuo y pues las necesidades de la comunidad. Los objetivos de tales planteamientos, según Lipovetsky, consisten en la búsqueda de justos compromisos entre el desarrollo económico de hoy y el ahorro en recursos de materias primas que serán necesarios para mañana. El bienestar de los ciudadanos y la salvaguarda de la naturaleza, el progreso científico y los derechos humanos, la libertad de prensa y el respeto a la intimidad de las personas, la eficacia de las empresas y la justicia. La cuestión de la responsabilidad pues se plantea la acción de una persona según sus convicciones o principios morales, pues va a traer la consecuencia claramente perjudicial para ella misma o para sus próximos, o bien para su entorno social.
El problema pues surge especialmente cuando la persona tiene que actuar en un contexto social en el que el Estado de Derecho no está presente o no funciona. Debe renunciar a costa de la satisfacción de las necesidades de su familia a defender ilegalmente cuando apenas nadie lo hace, a de pagar honradamente los impuestos cuando los demás no lo hacen, abandona un negocio rentable con la consiguiente ruina familiar para no perjudicar el medio ambiente. La respuesta a estas preguntas es la siguiente. El individuo pues no puede hacer algo así sin fracasar como sujeto de la acción, ni tampoco debe hacerlo suponiendo que se tiene que responsabilizar no solo de sí mismo, sino también de un grupo que se lo ha confiado. La familia, un grupo de intereses, una comunidad, un estado. En otras palabras, no se le puede exigir moralmente a nadie que sin una ponderación responsable, los resultados y consecuencias de su acción deba comportarse según un principio moral incondicionalmente válido. Tal planteamiento pues es conocido como el aspecto fundamental de la distinción entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que hizo valer Max Weber frente a la ética kantiana de principios. La ética de nuestro tiempo considera que la búsqueda de un correcto punto, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción política. Esta la contrapone Weber, que se rige únicamente por principios morales y donde siempre y por encima de todo, pues se deben respetar estos principios, como por ejemplo decir la verdad, independientemente de lo que pueda suceder, y por tanto la mentira, por más excepcionales que sean las circunstancias, siempre será un comportamiento ilícito, éticamente reprobable. Con la ética de la responsabilidad, pues aquí se considera que el criterio último para decidir ha de fundamentarse en la consecuencia de la acción. Es decir, la verdad continúa siendo el principio moral de referencia, pero no se puede aplicar de forma automática. Según Weber, pues la ética de la responsabilidad es la única aplicable en el mundo de la política. Añade Ortiz que no es que la ética de la convicción tenga falta de responsabilidad, ni que la ética de la responsabilidad pues tenga falta de convicción, pero hay una diferencia abismal entre ambas, pues la ética de la convicción tiene un elemento mesiático que éste permite evadir la responsabilidad, pero al mismo tiempo pues va a crear una ilusión y marca un camino a conseguir. Weber comenta, cuando las consecuencias de una acción realizada conforme a una ética de la convicción son malas, el que la va a ejecutar no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza al mundo. ¿Qué quiere decir? Es, si yo cometí un error, yo le voy a echar la culpa al que esté ahí a mi lado, no me va a importar, ¿verdad? A la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios, que los hizo así. Quien actúa conforme a una ética de la responsabilidad, al contrario, tiene presente todos los defectos del hombre medio. O sea, aquí vamos a hacer conciencia de nosotros mismos, que cometimos el error y vamos a aceptar todo lo que venga en pie. Quien opera conforme a la ética de la convicción, pues no soporta la irracionalidad ética del mundo. Es un racionalista cósmico ético. Nadie puede prescribir si se debe operar conforme a la ética de la responsabilidad o bien a la ética de la convicción, cuando hay que hacerlo conforme a una y cuando hay que hacerlo conforme a otra, pues ambas éticas son complementarias que han de concurrir para crear al hombre auténtico.
al hombre que puede tener convicción política. Yendo más a profundidad, pues se abundan las apelaciones a la responsabilidad de los políticos y los columnistas. Más doctos acompañan sus análisis con la inevitable mención. El uso polémico pues se acaba por convertir la distinción de Weber en un cliché que significa indebidamente las densas páginas finales de Polit-Alsberg, donde pues él traza el contraste entre las dos éticas. Una lectura atenta ofrece motivos para poner en duda el cliché. Por ejemplo, inmediatamente después de formular por primera vez la distinción, pues Weber nos previene contra ahora sí que contra el malentendido al que pueden dar lugar ambas etiquetas. No es que la ética de la convicción sea idéntica a la falta de responsabilidad, o bien la ética de la responsabilidad a falta de convicción. No se trata de eso. Weber pues deja claro que no cabe determinar si sabemos obrar de acuerdo con una u otra ética. No se puede prescribir a nadie si hay que actuar según la ética de la convicción o bien la de la responsabilidad, o cuando según una y cuando según la otra. Weber no parece suscribir que estamos ante una ética buena y otra mala, ni da por sentado la superioridad de una sobre otra. La política como vocación es, hablando de un pequeño texto, pues es una versión más extensa de la conferencia que ahora sí que nos habló Weber ante una asociación de estudiantes en el Múnich revolucionario en el año 1919. Las circunstancias no podían ser más convulsas en una Alemania derrotada y desgarrada por el conflicto civil. Días antes de la conferencia, los líderes espartaquistas Luxemburg y Liebknecht habían sido asesinados en Berlín durante la segunda revolución, y en Múnich se había proclamado la República Soviética de Baviera. Muchos estudiantes e intelectuales conocidos de Weber tomaban parte en las actividades revolucionarias. Las páginas finales pues van dirigidas a ese público estudiantil, y el texto conserva la viveza y el apasionamiento con los que Weber interpela a su audiencia. Weber culmina su reflexión sobre el político de vocación, el que vive para la política y no solo de la política, abordando el sentido moral de esa vocación. Weber plantea la cuestión de un modo indudablemente clásico, preguntándose por las cualidades que debería reunir quien se dedica a la política. Para él, la política requiere pasión en primer lugar, pues consiste en la entrega a una causa y a los ideales que la inspiran. Pero esa pasión responde a la importancia real de una causa y presenta fines objetivos, sin nada que ver con la excitación estéril a la que tan dados son los intelectuales. Debe ir acompasada con el sentido de la responsabilidad, que es lo que echa en falta en no pocos de los colegas y estudiantes envueltos en el torbellino revolucionario. En ese romanticismo de lo intelectualmente interesante que gira en el vacío, desprovisto de todo sentido de la responsabilidad objetiva. No se puede conectar con la segunda virtud del buen político, con la ética de la responsabilidad, de la que hablará después, pero aquí afirma que convicciones y responsabilidad han de confluir en el político de talla. La pasión no convierte a un hombre en político si no está al servicio de una causa, y no hace de la responsabilidad con respecto a esa causa la estrella que oriente su acción. De modo similar a como pensaban los clásicos, las tres virtudes
de las que nos habla Weber se necesitan y refuerzan unas a otras. La tercera es la cualidad que el alemán considera decisiva en el político. Pues sí, la pasión por una causa ha de venir disciplinada por la responsabilidad. Ello requiere, en el político, mesura o sentido de la medida. Weber se refiere con ello al buen juicio para calibrar las circunstancias y ver las cosas en la adecuada perspectiva, pero no la describe solo como una virtud intelectual, sino como el hábito de saber guardar las distancias sin perder la tranquilidad a pesar de las múltiples presiones de la realidad y de los hombres. Podríamos hablar en sí de un temple que se distingue al político de vocación del diletante. Las virtudes que traza pues ponen en evidencia los defectos de los políticos al uso. Su exposición de esos vicios profesionales confirma el argumento sobre el nexo necesario entre convicción, responsabilidad y mesura. El más común de esos defectos es naturalmente la vanidad, que Weber considera enemiga mortal de toda entrega a una causa, y también la mesura, en este caso con respecto a uno mismo. En no pocos casos, además, vienen a coincidir la carencia de convicciones y la falta de responsabilidad. Weber se fija en el demagogo que tiene que medir siempre el efecto de la causa, lo que le lleva a comportarse como un actor vanidoso, más pendiente de la impresión que produce que de las consecuencias de sus actos, cuando el afán de poder que caracteriza al político no está al servicio de una causa. Cuando se convierte en un profesional de poder sin convicciones, ahí ve Weber el pecado mayor contra la política. Así los duros pasajes que dedica a los políticos de poder, detrás de cuyas formas ostentosas detecta la perfecta vacuidad de quien carece de fines y proyectos más grandes que su propia carrera. Como afirma, pues siempre tiene que haber una fe. Sin ella los éxitos pues aparentemente más sólidos se llevan consigo pues la maldición de la inanidad. El sentido de la neutralidad axiológica de las ciencias sociales y económicas de 1917 anticipa esta misma condena rotunda de la Realpolitik, delineada por primera vez la ética de la convicción, aunque no use esa denominación aún. La gente en política y fuera de ella tiende con demasiada frecuencia a adaptar sus convicciones a lo que tiene éxito o promete tenerlo. Y eso es lo que glorifica como realismo político. La política en un cierto sentido es el arte de lo posible, pero no ha sido esa ética del éxito lo que ha conformado la cultura pública que apreciamos. Personalmente, por nada del mundo quisiera que la nación se apartase del reconocimiento de que los actos no solo tienen valor por su éxito, sino que también son valiosos por la convicción que encarnan. Cuando se usa este ejemplo de un sindicalista convencido para describir lo que después llamará ética de la convicción, pone una nota importante al observar que ni siquiera en términos puramente lógicos tiene sentido criticar una conducta que se guía por el valor de la intención, contraponiéndola sin más al valor de los resultados. Deja claro el valor de las convicciones y nos previene contra todo intento de entender la ética de la responsabilidad como adaptación pragmática a lo posible o mera búsqueda del éxito en política. Incluso adelanta la máxima fundamental de la ética de la convicción, cuyo mejor ejemplo es el Sermón de la Montaña, con la frase: el cristiano obra bien y deja el resultado en las manos de Dios. ¿Qué entiendes por eso? Ofrece las claves para entender adecuadamente la relación
de las dos éticas con su conferencia. La primera es que Weber es un pluralista axiológico que contempla el conflicto de valores como la urdimbre fundamental de la experiencia humana. Como él dice, la vida no conoce sino esa eterna lucha entre dioses. Y es imposible unificar los puntos de vista que pueden tenerse sobre la vida. El choque entre las dos orientaciones de valor que representa la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción es una manifestación de ese pluralismo agónico trasladado a la vida política. ¿Quién puede juzgar un buen fin? Un fin bueno, medios moralmente dudosos o efectos colaterales indeseables, o cuando el valor ejemplar justifica un acto a pesar de que la probabilidad de éxito sea mínima. Nadie puede responder de una vez por todas preguntas así. Por eso no podemos prescribir cuándo obrar según de una u otra ética. Pero su conferencia se dirige a estudiantes pacifistas o revolucionarios que creen obrar movidos por sus ideales y pone ante tus ojos verdaderas, ahora sí que verdaderos ideales, que la política es luchar por el poder, que quien aspira al poder debe contar con los hombres como son, satisfaciendo pasiones e intereses pocos nobles, o la irracionalidad ética del mundo, porque el bien no siempre se sigue el bien, y el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Lejos de juzgar inferior una ética de la convicción como lo hace Weber, es dudar de la solidez y consistencia de muchos de los que dicen seguirla. En cambio, le parece admirable quien, llegado a un cierto punto, sintiendo la responsabilidad por las consecuencias, dice como Lutero: no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo. Entonces, la ética de la responsabilidad y la convicción deben contemplarse en realidad como elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre auténtico, al hombre que puede tener convicción, vocación política. Ahora bien, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la virtud o la disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. También es la capacidad de dar respuestas de los propios actos. ¿Cuáles serían las condiciones para que exista esa responsabilidad? Para que pueda darse, son necesarios algunos requisitos. Para ello, debe de haber libertad y ley. Libertad para que exista responsabilidad. Las acciones han de ser realizadas libremente. Ni los animales, ni los niños pequeños son responsables de sus actos, pues carecen de uso de razón. De ley, pues se debe exigir una norma desde la que se pueda juzgar los hechos realizados. Esta implica que uno debe de rendir cuentas a los propios actos ante alguien que ha regulado un comportamiento. ¿Responsabilidad ante quién? El ser humano responde a los actos ante sí mismo, un juicio de conciencia, y a su vez también la responsabilidad ante los demás pues puede ser de varios tipos: jurídica, familiar, doméstica, laboral, entre otros. ¿Puede haber un exceso de responsabilidad? Sí. Cuando se piden cuentas a sí mismo o a otros de comportamientos que no estaban regulados o que no era preciso regular, suele darse cuando falta amor a la libertad. Ejemplo, si se pretende regular y controlar
y al detalle, atenazando diversidad de iniciativas, pero es más frecuente la irresponsabilidad. ¿Es bueno ser responsable? ¿Cómo disminuye la responsabilidad? Pues la responsabilidad disminuye la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que entorpece la voluntad, el entendimiento, que son las facultades necesarias para realizar unas acciones libres. Ejemplo de ello puede ser el miedo, la violencia, la ignorancia. ¿Será mejor ser poco responsable? No. Es preferible ser hombres libres, dueños de sus actos, capaces de tomar esas decisiones, de resolver esos problemas, asumir las consecuencias de sus actos. Ahora sí que da gusto tener en el propio equipo a alguien que cumple los compromisos de responsabilidad. Un ejemplo, imaginen una familia y donde ahora sí que los que son los líderes ahí, papá y mamá, sean así, no sería bueno. ¿Por qué suena mal la responsabilidad? La responsabilidad en ocasiones pues les trae malos recuerdos a la imaginación por diversos motivos. Luego pues lo tratamos de relacionar con errores que hemos cometido, algunos castigos que hayamos tenido. Ahora sí que las consecuencias de las acciones que hemos llevado a cabo. Responder ante otros parece ir en contra a la propia libertad. Ambas cosas van unidas. Sin libertad pues no hay responsabilidad. Solo quien es dueño de sus actos puede responder por ellos. Por eso anteriormente pues Weber nos mencionaba acerca de ello. La responsabilidad se ve opuesta a la diversión. En realidad se opone al tipo de diversión sin medida. Sabemos que si no analizamos bien las cosas antes de actuar, por eso dicen, piensa antes de actuar. ¿Por qué? Debes de tener un abanico de los resultados que puede traer esa acción, las consecuencias que pueden traer tus acciones. ¿Qué excusas hay para evitar responsabilidades? Es frecuente pues inventarse razonamientos para que se eviten rendir cuentas y se pueden agrupar en diversos tipos. Para evitar responsabilidades ante los demás, es frecuente echar las culpas al otro o decir yo hago lo que quiero, yo soy libre de decidir, prácticamente expresando que no le vamos a dar cuentas a nadie de la forma en que nos comportamos. Y la libertad no es así. Para quitarse de responsabilidad ante la propia conciencia, un recurso habitual es evitar reflexionar, aturdiendo la cabeza hasta que no pueda pensar. Otro sistema pues es decir, ya pasó todo, no me importa nada. ¿Hay relación entre la libertad y la responsabilidad? Sí. Existe una íntima relación entre la libertad y la responsabilidad. Porque
Si no fuéramos libres, pues no tendríamos ese sentido de responsabilidad. El hecho de ser libres, de elegir nuestros actos tras una decisión voluntaria y deliberada, es lo que en consecuencia exige que demos cuenta de las consecuencias de esos resultados. Se supone que somos personas inteligentes y que aplicamos nuestra razón a lo que hacemos y no actuamos nada más porque sí. Si observáramos o analizáramos así las consecuencias de nuestras acciones, no tendríamos temor y pues no, por ende no causaríamos daños a los demás ni a nosotros mismos. Es cierto que el compromiso exige pues un esfuerzo, pero todo lo que conlleva esfuerzo es en definitiva lo que acaba mereciendo siempre la pena. Ser responsable significa obedecer. Obedecer a nuestra conciencia, autoridades, nuestros superiores, sabiendo que esa obediencia no se refiere a un acto pasivo de esclavo, sino a un acto operativo de compromiso, de deber. La confianza es un valor fundamental sin el cual no podemos obedecer ni comprometernos. Es un presupuesto fundamental en el primer paso. Confiamos en que aquello que nos proponen es bueno, porque quien nos lo propone es alguien honrado y de confianza, que busca el bien de la humanidad, el bien de cada persona. Un ejemplo, ¿qué ocurre con las leyes injustas o con otras que menoscaben a la persona y atenten contra su dignidad? En esta situación no sería obligado al cumplimiento, ya que al aplicar nuestra inteligencia y descubrir que es algo malo para la persona, se ve la responsabilidad de defender la dignidad de la persona y en ese caso aplicaría la objeción de conciencia, derecho al que tiene acceso todo ser humano. Para aclarar bien, Taylor Caldwell, en su libro Columna de Hierro, tomada de las leyes de Cicerón, la verdadera ley es la justa razón concordante con la naturaleza de alcance mundial, permanente y duradera. No sabemos oponernos ni alterar tal ley. No podemos abolir ni librarnos de sus obligaciones mediante cualquier cuerpo legislativo y no necesitamos buscar a nadie que no seamos nosotros mismos para que nos la interprete. La ley no difiere para Roma y Atenas, para el presente y el futuro, sino que será eterna e inmutable, válida para todas las naturalezas y todos los tiempos, en el que la desobedece, se niega a sí mismo y a su propia naturaleza. Cicerón dice que la ley es algo que debe estar acorde con la naturaleza del ser humano. Si está en contra, acaba dañando al hombre, idea que goza de gran lógica. Si queremos responder a estas obligaciones, lo primero que tenemos que hacer es algo tan simple: aprender a escuchar. Parece evidente, pero no lo es tanto. En numerosas ocasiones nos encontramos con malentendidos, con que no hacemos bien un encargo, con enfados entre familia, amistades, la sociedad, y es debido a la mala comunicación que tenemos y pues debemos de aprender a escuchar. Eso es lo que debemos, porque todos sabemos oír, pero no sabemos escuchar.
En la toma de decisiones, no solo se trata de aceptar decisiones de otros, sino tomar decisiones dentro del ámbito de la autonomía propia. ¿Con cuál objetivo? De mejorarse a uno mismo y ayudar a los demás. La responsabilidad pues va a suponer una decisión previa, porque en muchas de las cosas que hacemos o decimos no existe una decisión formal anterior. Esa decisión previa, aunque en muchas ocasiones inconsciente, está esa preocupación por los demás que nos lleva a tomar decisiones y a ser responsables. Ya que tomamos una decisión, pues vamos a estar conscientes de que somos responsables de las consecuencias y debemos de asumirlas. Somos responsables de nuestros actos y sobre todo cuando supone un acto de voluntad, pero también cuando son resultado de una falta de previsión. Es lógico que en alguna ocasión actuemos de modo irresponsable sin querer. Este caso significa intentar rectificar, reparar el daño que hemos hecho y poner ese empeño en no cometer de nuevo el mismo error. Todos tenemos una responsabilidad hacia los demás. Hay que respetar a los demás, pero esto significa despertarles y exigirles dentro de la relación que exista con ellos, padres, hijos, esposos, amigos. No solo debemos hacernos responsables de nuestras propias vidas, sino también de prestar la atención adecuada a los demás a cualquier nivel. ¿Cómo podemos mejorar la responsabilidad? ¿Cómo ser más responsables? El camino más rápido para mejorar esa responsabilidad es apreciar claramente que de nuestro comportamiento dependen cosas grandes. Los hombres con ideales y metas elevadas se responsabilizan enseguida de sus decisiones. ¿Qué cualidades ayudan a la responsabilidad? Diversas virtudes que se relacionan mutuamente con la responsabilidad. Podremos decir valentía, que aquí debemos de dar cuenta de los propios actos, hace falta un valor capaz de superar el temor al castigo, responsabilidad ante los demás. La humildad, el orgullo pues dificulta pedir perdón, mientras que la persona humilde reconoce sus fallos, responsabilidad ante uno mismo. Lamentablemente, ahora sí que debemos de tratar de controlar ese orgullo, porque difícilmente nos vamos a topar con personas que realmente sean humildes. Reconocer realmente los fallos, todos los fallos que hay en mí. Entonces, hay que trabajar esa parte. La responsabilidad mejora con la edad. Suelen tomarse decisiones más importantes y normalmente la responsabilidad va aumentando y eso lo sabemos. Pero no va a mejorar ahora sí que el tiempo no va a mejorar esa responsabilidad, sino que los hábitos que vamos adquiriendo nosotros. Ahora sí que la madurez que tengamos. ¿Cómo ejercitar esa responsabilidad? La manera habitual de desarrollar esta virtud es aceptar la responsabilidad por las acciones. Debemos de responder de los encargos recibidos, procurar cumplir esos compromisos, las tareas, los deberes, no solo laborales, también deportivos o familiares, evitando atribularse con exceso de reglas que pueden conducir a rechazar regulaciones y responsabilidades. Reflexionar ante la propia conciencia. Es bueno reconocer esos errores, las culpas. Quien no reconoce esos errores puede acabar siendo un asesino en serie.
a quien todo le da igual. ¿Cómo impulsar a otros en esta cualidad? Hay diversas formas de animar a la práctica de esta virtud. Presentar favorablemente las cualidades de una persona responsable. Ejemplo, hacer ver que da gusto tener en el propio, ahora sí como se mencionaba, en el propio grupo a alguien que cumple con los compromisos. Poner encargos y preguntar por su cumplimiento con el correspondiente aplauso si se realizó bien. O sea, vamos a incentivarlos. ¿Mediante qué? Mediante acciones. También ayuda la existencia de premios y castigos según sea el comportamiento, claro. Evitando que todo gire en torno a esto, pues se trata de obrar bien porque eso es lo que nosotros queremos, no solo por esperar una gratificación. Ahora sí que no vamos a estar esperando algo a cambio para que se lleve a cabo lo que es la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad son dos caras de una misma moneda. Cualquier acto libre que hagamos tiene consecuencias y lo sabemos. Hacemos uso de la palabra responsabilidad cuando hacemos cosas que no están bien, pero pocas veces nos sentimos el autor de determinada actuación cuando sus efectos son positivos pasando oculto. En este caso, el individuo es también responsable de una buena acción. Y pues sí, o sea, nos vemos más a mostrarnos en el lado de una mala acción, ahora sí una consecuencia negativa, y no vemos la consecuencia positiva, ¿sí? No olvidemos que no somos versos sueltos que estamos en este mundo, sino que vivimos con muchas más personas en un entorno en el que se desarrollan las relaciones de distintos tipos, de familia, amistad, trabajo, sociedad, comunidad. Con cada uno de esos agentes interactuamos estableciendo relaciones e influyendo en ellos. De aquí nace la responsabilidad, la respuesta a ellos. El voluntario tiene que dar respuesta a la organización con la que se compromete a trabajar, secundando sus proyectos y los valores de la misma. En cuanto a su relación con la entidad que organiza el voluntariado, su responsabilidad con ella abarca diversos deberes hacia los beneficiarios, la organización, los otros voluntarios y la sociedad. ¿Qué implica y a qué compromete eso de ser voluntario? Han de actuar y comportarse los voluntarios de una manera determinada, de acuerdo con ciertos valores y formas de conducta. Hacia beneficiarios. Entrega generosa a lo mejor de uno mismo, actuar con profesionalidad, humanidad y eficacia. Reconocer, respetar y defender, confidencialidad, crear un clima de respeto mutuo. Conocer y asumir el ideario, respetar una organización, uso responsable de los medios materiales, utilizar debidamente la acreditación, interrumpir la colaboración, informarse, participar, denunciar, transmitir, respetar, promover, crear lazos. La responsabilidad, además de reconocer y actuar según estos deberes hacia los demás, comprende una actitud activa. Tiene iniciativa no solo de recibir inputs, sino emitir outputs
Participar es un elemento muy importante. Ese era el momento de hacer, de construir colectivamente, de crecer caminando junto con otras personas que apuestan por un futuro mejor. Disfruta, goza, trabaja. La acción voluntaria requiere esfuerzo, participación activa, compromiso, implicación, entusiasmo. Implícate. ¿Cuál es tu manera personal de vivir la responsabilidad? Educación en la responsabilidad. ¿Qué se entiende por en toda la creación puede todo lo que se quiera y sobre lo que se tenga algún poder ser también empleado? Solo como medio, únicamente el hombre, y con él toda criatura racional, en fin, en sí mismo. Él es efectivamente el sujeto de la ley moral, que es santa gracia a la autonomía de la libertad. Bueno, entre los hechos más importantes que se han producido en el siglo XX está el reconocimiento a toda persona de los derechos a decidir qué convicciones desea adoptar y qué opciones civiles, políticas y sociales desea compartir o promover entre sus conciudadanos. Tales derechos han sido solemnemente declarados por organismos de la Comunidad Internacional de Naciones y garantizados por los ordenamientos jurídicos de los estados de las sociedades más avanzadas. El fundamento de estos derechos está en la dignidad de la persona. Kant empleó el término dignidad para designar la condición de agentes racionales capaces de dirigir su vida por medio de principios morales. Esa capacidad es compartida, al menos potencialmente, por todos los seres humanos. Tal potencial, y no lo que cada persona haya hecho de él, es lo que merece respeto aún en aquellas personas que debido a algunas circunstancias son incapaces de gobernarse a sí mismas, como es el caso de los bebés o de las personas ciertas minusválidas o de los enfermos en estado de coma. Puede decirse que la característica más acusada de la modernidad desde el punto de vista ético y político ha sido el reconocimiento a toda persona de los derechos a decidir sobre sí misma y sobre aquellos asuntos que le afectan. A tal situación de señorío sobre sí misma se le ha denominado autonomía personal. El concepto de dignidad se inició en la filosofía griega y en la tradición cristiana que se ha alcanzado a partir de la modernidad. Una gran influencia en las teorías y prácticas, tanto morales como políticas. Con el desarrollo de ese concepto sobreviene la consideración de la persona como fin, no con un valor del medio o instrumento, y la igualación de todas las personas en los derechos como ciudadanos. La dignidad también alcanza así el significado de una cualidad moral y política de la persona y se constituye en el núcleo más definido de la misma, es decir, en su valor central. La dignidad ha tenido, por lo tanto, un papel de primer orden en la percepción igualitaria de las personas, en la conformación de las democracias modernas, así como afirma el profesor Miguel Martínez. El reconocimiento a toda persona de la condición de fin en sí misma implica pues la exigencia de respetar su conciencia, su intimidad y su diferencia respecto a los demás, así como el rechazo a toda forma de violencia sobre ella y a su instrumentación. El respeto a la humanidad en cada persona impone
la obligación de respetar la integridad de su vida, al igual que su autonomía moral y ética.